Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy nos vas a hablar de un tema muy importante que es la actualización de las sumas aseguradas en los seguros, las sumas aseguradas de responsabilidad civil en los seguros para autos. Claro que sí, y saber si esto va a impactar o no en el precio de las pólizas. Muy bien, también me acompaña Ricardo Paulina. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Muy bien, muchísimas gracias. Ricardo, le vas a explicar a los trabajadores qué beneficios van a recibir con las modificaciones al impuesto a las ganancias que muy probablemente se aprobarán mañana en el Senado. Así es, sí, ya pasó el trámite por la Cámara de Diputados, así que mañana en el Senado se convertiría en ley. Sí, faltaría la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, que pensamos que esto va a ser inmediato también, ¿no? Muy bien, también se encuentra Daniel Vicien para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Daniel, ¿qué tal? Muy bien, gracias Alejandro. Gracias por invitarme. Gracias por estar una vez más aquí. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista José Ciaba Serrate para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. Quédate con nosotros. Tras un breve intervalo, regresamos con todos estos temas. Bueno, comenzamos el programa de hoy con información sobre las modificaciones al impuesto a las ganancias que, como decíamos hace algunos instantes, se completarían el trámite parlamentario mañana en el Senado de la Nación. Modificaciones, Ricardo, que benefician a los trabajadores que ganan hasta 150.000 pesos, ¿no? Sí, es así. Es una reforma que trae un escalonamiento en la determinación del impuesto a las ganancias. En principio va a beneficiar a los trabajadores en relación de dependencia, también a los jubilados. En mayor medida aquellos que ganen hasta 150.000 brutos, de un sueldo bruto, esto es aproximadamente unos 124.500 pesos netos. Entonces estos trabajadores, hasta esa cifra que ganen de sueldo, no van a tener que tributar el impuesto a las ganancias. Este efecto, esta reforma es retroactiva. Es un impuesto de carácter anual, por lo tanto es de carácter retroactivo hasta el 1 de enero, con lo cual las retenciones que se le fueron practicando en los meses de enero, meses de febrero y marzo, le tendrían que ser de vuelta cuando se practique la liquidación del impuesto a las ganancias correspondiente al mes de abril. Una doble buena noticia entonces. Sí, una buena noticia, sin duda esto también, digamos, el mayor salario que cobren, esto va a ir, entendemos, al consumo en la mayoría de lo que se recupere, ¿no es cierto? Ricardo, y también se contempla una reducción de los pagos a aquellos trabajadores que ganan entre 150.000 y 173.000 pesos, ¿no? Sí, exactamente. Este sería el segundo escalón, es decir, entre los que ganen entre 124.500 netos y los que ganen entre 145.200 netos, también se les van a aumentar el mínimo no imponible, o mejor dicho, las deducciones para la determinación del impuesto a las ganancias. Lamentablemente no sabemos cuánto es el monto de esta deducción que se le va a permitir para determinar el impuesto, porque se ha hecho una delegación hacia el Poder Ejecutivo para que lo determine. Es una mala técnica legislativa, esperemos que salga una muy buena reglamentación y que los beneficie realmente. Y después, obviamente, quedarán quienes ganen arriba de 173.000 brutos, que es la tercera categoría, digamos, que no, eso sí, no van a tener ya ningún tipo de beneficios y seguirán tributando como lo vienen haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, una medida entonces para poner el dinero en el bolsillo de la clase media de cara a las elecciones legislativas de este año. Habría preferido que el gobierno se concentrara en generar las condiciones para poner en marcha la inversión para la recuperación de la economía argentina tras 10 años de estancamiento y tras los efectos de la pandemia. Pero bueno, a veces las necesidades políticas no van de la mano de las necesidades del conjunto de la población. Vamos a continuar ahora con información de los mercados de capitales. Y mientras en la Argentina se analizan y están a punto de sumarse nuevas restricciones para evitar los contagios de COVID-19, en Estados Unidos el plan de vacunación avanza, ¿no?, a toda máquina, y esto se refleja en los índices bursátiles que alcanzan día a día nuevos récords. Daniel. Es así, Alejandro.
La vacunación en enero era 5 cada 100 habitantes en Estados Unidos y ahora ya llegaron a 50 cada 100 habitantes, es decir, el 50% de la población está vacunada. Eso se traduce en los índices económicos. Hay que poner también que el primer paquete de estímulos de 1,9 trillones de Biden ya está en marcha y ya están discutiendo el segundo paquete de 2 trillones de dólares. Por otro lado, el empleo ha vuelto a crecer, hay 900.000 nuevos puestos de trabajo en marzo. El desempleo está todavía por abajo, está por arriba de lo que quiere la FED. La FED tiene un objetivo de 4% de desempleo. Antes de la pandemia era 3,5%. Llegó a ser 14,5%, 14,8% el desempleo y ahora está en 6,8%. Es decir, han logrado bajar mucho el desempleo, pero todavía la economía no está totalmente liberada, falta un poco más, está liberada casi un 60-70%. Y lo que se espera es que Estados Unidos, el Fondo Monetario, actualizó cifras y cree un crecimiento de 6% para este año, lo que llevaría a que Estados Unidos estaría terminando el año con 3% arriba de lo que cerró 2019. Esos números alientan la economía y estos planes de Biden son justamente, dice que es el plan de desarrollo más importante desde la Segunda Guerra Mundial, y esto haría que se muevan sobre todo los sectores cíclicos, lo que es la industria, la construcción sobre todo. Si uno mira los distintos índices, el Dow Jones Industrial, que el año pasado creció 9, este año está creciendo 9, el Nasdaq, que creció 46, está creciendo al 4, y el Standard Poor's está creciendo lo mismo que el Dow Jones este año. Muy bien, seguimos entonces ahora con información de seguros, porque la Superintendencia de Seguros actualizó días atrás las sumas aseguradas de la cobertura de responsabilidad civil dentro de los seguros para autos, un tema realmente importante. Yami. Así es, entonces tenemos nuevos valores que a partir de ahora rigen. En realidad esto comenzó el pasado 1 de abril. Hace un tiempo la Superintendencia cambió la modalidad a través de la cual se fija la responsabilidad civil automotor. En concreto, el aumento es fuerte, ¿sí? Se pasa de 10 millones a 17,5 millones para el caso de auto, camioneta, motovehículo, bicicleta con motor, casa rodante, y ya de 22 a 38.500.000 para lo que es taxi, remis, vehículo pesado, vehículo de urgencia, fuerza de seguridad. ¿Qué pasa? Como esto rige a partir del 1 de abril, esto va a impactar en las nuevas pólizas que se emitan y en las renovaciones, ¿sí? Entonces, si bien se esperan ajustes en lo que es el seguro de su auto, no va a estar directamente ligado a esto, y esto lo aviso porque justamente lo que preguntábamos es, bueno, claro, estos nuevos límites, ¿qué límite se dice? Porque, bueno, el máximo al que llega lo que comprende una cobertura de este tipo ante este tipo de siniestros. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay una cuestión que tiene que ver con aquellas pólizas que justamente no sean emitidas ni renovadas a partir del 1 de abril, sino todas las vigentes. Claro. ¿Cuáles van a ser las pretensiones, ¿sí?, en juego a la hora de tener que, bueno, hablar de una suma? Lo que se recomienda, ¿sí?, lo que nos indican los especialistas, es que uno directamente solicite que ese monto se autorice para estar de acuerdo y en línea con esos nuevos montos que, claro, ahora van a estar comprendidos a partir del 1 de abril. O sea, van a ser otros tipos de montos aceptables a la hora de tener que ir y venir con este tema. Entonces, claro, ahí sí va a haber que pagar más, pero ya la suma asegurada va a ser mayor y va a tener que ver nada más ni nada menos que con la responsabilidad civil. Así que, bueno, importante tener eso en cuenta. Lo puede hacer cualquiera. En realidad es una cuestión ir al asegurador y decir quiero un número mayor, porque hay, ya va a haber un número mayor, pero no va a aplicar si usted ya, o sea, si no está todavía a partir del 1 de abril la póliza. ¿Entendés? Queda claro. O sea, a tener en cuenta porque son montos significativamente mayores. Desde 2018 esto no se actualizaba. Sí, una buena noticia porque de esta manera vamos a estar mejor cubiertos por las pólizas ante la posibilidad de un accidente con lesiones o con daños a bienes. Cerramos con esta información el bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información.
Bueno, arrancamos este nuevo bloque y como decíamos en el bloque anterior, mientras está a punto de aprobarse las modificaciones al impuesto a las ganancias para personas físicas, ayer se conoció que el gobierno reformuló el proyecto que inicialmente se había presentado en la Cámara de Diputados para modificar el impuesto a las ganancias a empresas. ¿Cómo ha quedado este tema, Ricardo? Bueno, es un proyecto de ley que lo que propone es escalonar la tasa del impuesto a las ganancias para las empresas. Arranca en el 25%, al 30% un segundo tramo y un 35% dependiendo del tamaño de la empresa. Hasta 5 millones de ganancia neta anual, que es lo que serían las pequeñas empresas, estas tendrían que pagar una tasa del impuesto a las ganancias del 25%, las que ganen entre 5 y 20 millones van a tener que pagar el 30%, y las que ganen más de 20 millones tendrían que pagar el 35%. Ricardo, la información que circuló ayer se señalaba que esto representaría, ¿no?, una baja de la alícuota para el 90% de las empresas, ¿es así? No, para nada. No, ni siquiera tengo que analizar el porcentaje, si son todas pymes o no. La realidad es que la tasa del impuesto a las ganancias para este año 2021, ya previsto en la ley en la reforma del 2018, era del 25% para todas las empresas. Es decir, que acá no hay una propuesta de baja del 25% para las pymes. De ninguna manera, la tasa ya es del 25% y lo que se está haciendo es aumentar la tasa. Se está llevando al 30% para el tramo medio y al 35% para las grandes empresas, con el agravante de que las empresas que hagan una distribución de dividendos van a pagar el 7% adicional. Esto significa que las grandes empresas no pagan el 35%, sino que van a estar pagando el 40,80% de impuesto a las ganancias, en total, en su conjunto, entre la empresa y el accionista, y las que tienen que pagar el 30% en realidad van a estar pagando el 34,90%. La novedad, Ricardo, es que esta suba de la alícuota va a alcanzar a menos empresas que las que iba a alcanzar inicialmente. Sí. De acuerdo al proyecto inicial, ¿no? De acuerdo al proyecto inicial, sí, es cierto. Muy bien, perfecto. Bueno, veremos entonces qué sucede con este proyecto en el Congreso. Pero bueno, vamos a continuar con recomendaciones para todos aquellos que están evaluando en qué activo colocar su dinero para sortear la pandemia y para sortear este año electoral, que siempre en la Argentina un año electoral presenta así volatilidad, dificultades extra, ¿no, Daniel? Es así. Bueno, acabamos de hablar del mercado de Estados Unidos y desde la Argentina en pesos se puede invertir en los Estados Unidos, lo que se llama CDRs, que es comprar acciones que cotizan en el mercado de Nueva York. Y nosotros tenemos distintas carteras, en general distintas carteras, y uno puede acceder a más de 200 empresas de Estados Unidos, de China, de europeas, en pesos en la Argentina, y que pagan los dividendos en dólares. Pues como siempre decimos, desde una cuenta comitente en la Argentina, uno puede invertir a través de este instrumento en acciones extranjeras, en particular, bueno, las que están recomendando vos son acciones norteamericanas. Exactamente, en acciones norteamericanas que, por lo que acabamos de decir, el outlook de la economía americana viene muy bien, se espera una suba en la bolsa por un par de años, hay que saber elegir, es cierto, pero uno puede invertir en tecnologías nuevas como 5G o ir al crecimiento que va a haber en construcción o en materiales. ¿Te gusta alguna acción en particular, Daniel? Mira, dentro de las tecnológicas tenés los seguros para la gente tranquila, es un Google. Si no, puede ir a acciones más de 5G, como son Qualcomm, alguna de esas acciones. Más o Nvidia. una apuesta. Sí, pero si no, uno puede invertir en Caterpillar o las que están metidas en lo que es construcción tranquilamente. Es decir, hay de todo. Están más tradicionales, ¿no? Es más tradicional, pero yo lo que diría es, o los bancos, este año los bancos han crecido un 16% en lo que va del año en acciones. Pero es una manera de salir del riesgo argentino. Uno sale del riesgo argentino, queda atado a la variación de la acción en los Estados Unidos y a la variación del dólar contado con liquidación, que es el implícito para comprar eso. Uno no tiene que comprar dólares, sino que la operación es automática y uno invierte en pesos y cobra en como si uno pesos. estuviera comprando dólares al contado con liquidación. Y ya que tenemos un experto tributario, la ganancia entre la diferencia entre la venta, si uno sale, y la compra, no tributa impuestos a las ganancias, sí tributan los dividendos.
Bueno, un detalle también para tener presente. Bueno, con esta recomendación de Daniel Vicien cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar conversando con el economista José Ciaba Serrate. Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista José Ciaba Serrate para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Y ya entramos de lleno en la segunda ola de coronavirus y se esperan para las próximas horas nuevas restricciones a la circulación para prevenir los contagios, para enfrentar esta segunda ola. ¿Tiene margen, José, la economía para soportar nuevas restricciones? En principio, la economía está más deteriorada que lo que estaba un año atrás. Hay una gran fatiga en la sociedad también. La vacunación ha sido muy lenta y entonces llega además mucho más expuesto que otros países vecinos. Por ejemplo, Chile. Donde ya esta oleada de COVID hace un tiempo que se ha presentado y vemos que las condiciones son muy difíciles para sortear la situación, estrictamente desde el punto de vista sanitario. Y para la economía va a ser claramente un peso adicional y la economía va a tener que sortearlo porque uno no elige, digamos, la oleada o la intensidad de la oleada, esto se va a dar igual y va a haber que buscar desde el punto de vista económico tomar decisiones que por lo menos no agraven demasiado, digamos, la situación económica, pero es algo que claramente se le cruza, digamos, a la economía y va a ser perjudicial. Pues justamente se esperaba, ¿no?, para este 2021 una recuperación superior al 6%. ¿Vos crees que vamos a tener que revisar estos pronósticos dado el vigor de esta segunda ola? Yo diría que tenemos estadísticamente una recuperación del 6% en el bolsillo, por decirlo, que es una recuperación del año 2020, pero que no se contabiliza porque uno compara promedios, y ese 6% es la diferencia entre el nivel que tenía la economía cuando terminó el año pasado y el nivel promedio del año pasado. Así que cuando hablamos en la comparación interanual de que el 2021 puede crecer 6%, ese 6% en realidad ya lo tenemos garantizado, aún si la economía se mantiene sin crecer todo este año. José. Los números de enero han sido buenos, bastante buenos, y uno diría estamos un escaloncito por arriba. Ahora el COVID va a restar claramente de esa pujanza que tiene nuestra economía y las demás del mundo, porque si uno mira la situación en el mundo estilizadamente, el daño fuerte se produjo entre marzo y abril del año pasado con el encierro en su mayor nivel, y a medida que se fueron levantando las restricciones hubo una recuperación, y eso también sucedió en la Argentina. Así que en principio vamos a poder hablar de tasas de crecimiento altas, aun cuando el COVID nos afecte, porque en cierta medida ese crecimiento es estadístico, es un espejismo, ya está, digamos, producido. Y lo podemos mostrar hacia adelante. Vamos a ver en marzo y en abril comparaciones interanuales que van a ser altísimas, porque vamos a estar comparando también con una base muy baja. Claro. Pero más allá de todos estos efectos visuales, por decirlo de alguna manera, el COVID es una muy mala noticia desde el punto de vista del desempeño de la economía, va a complicar más las cosas, va a complicar o puede complicar bastante la situación fiscal, y aunque no se quiera, digamos, atenderlo de la misma manera que el año que viene, una situación grave va a obligar a aplicar recursos para atender el COVID, y esto es una manta corta, sobre todo la situación argentina, va a dejar a la intemperie algunas otras áreas de la actividad o de la política que también necesitan asistencia. Pero José, no se va a poder hacer justamente todo. Te quería preguntar por la respuesta del equipo económico y en base a lo que ya aprendimos en 2020, ¿dónde debería estar el foco para que las políticas sean más efectivas y evitar algunos errores? ¿Por dónde estaría la estrategia esa?
Uno podría decir que la mejor política económica hoy es una vacunación que sea efectiva, que sea rápida y que llegue donde tiene que llegar, digamos, con un orden de prioridad que de alguna manera está en el Plan Nacional de Vacunación, pero no se ha respetado. Cuando se prometieron 10 millones de vacunas o de vacunados para diciembre, es una política excelente. Y haberlo hecho en los primeros 3 meses del año también, no se ha podido hacer, pero hacerlo en los próximos 3 meses y, digamos, acelerar la vacunación, me parece una medida estupenda. Y después creo que hace falta tener mucha inteligencia, y en eso refiero también a la información, como para tomar medidas que mitiguen los contagios y que tengan un costo económico el más bajo posible. ¿Y la inflación? ¿Qué lugar tiene con este panorama que se abre en vista de nuevas restricciones? Bueno, paradójicamente el periodo de mejor comportamiento inflacionario de esta gestión de Guzmán fue cuando estuvimos encerrados. Ahí fue cuando la inflación realmente bajó. En este mayor nivel de actividad hemos visto que se han podido ir trasladando a precios a medida que la economía se recuperaba. Una parte de la expansión monetaria que en un primer momento fue absorbida por la demanda y fue también más fácil que subieran los precios de insumos o de productos que habían tenido una gran caída de demanda en esos meses y después esto subió. Así que en principio estamos en una situación donde venimos con una inflación de arrastre en los primeros meses del año muy alta por varios frentes, aunque paradójicamente ha habido un manejo de las cuentas públicas y sobre todo monetario en estos meses bastante prolijo o con una esterilización muy grande. La cantidad de dinero casi no ha cambiado en lo que va del año. Eso se va a complicar en la medida que el COVID exija volver a rehacer, digamos, los planes presupuestarios, gastar más para atender el COVID. Eso no estaba contemplado y eso puede suceder. Y bueno, ahí uno tiene un doble efecto. Yo creo que va a ser difícil frenar la inercia inflacionaria y la inflación puede inclusive subir si ese gasto adicional se monetiza y ahí sí puede haber un impacto sustancialmente más alto que el del año pasado. José, y hablando de la inflación, los salarios arrancaron, ¿no?, el año, de acuerdo a las últimas estadísticas del INDEC, por debajo de la inflación, como sucedió a lo largo de todo el 2020. ¿Esto crees que va a continuar en el 2021? Eso está continuando en el 2021. Uno podía pensar que en un año electoral la política económica iba a producir alguna mejora salarial en condiciones presupuestarias estrechas, quizá más cerca, digamos, del momento de ir a las urnas. Esa presión va a seguir existiendo, pero es muy probable que en una situación donde de vuelta estemos perseguidos por el COVID y por la necesidad de atender gastos asociados al COVID, esto no se produzca. Así que creo que va a ser un escenario que va a seguir siendo bastante negativo para el salario, para la combinación, o digamos, para las condiciones laborales. Muy bien. ¿No? Va a haber un deterioro también en el mercado laboral, que a lo mejor hace que no haya tanta presión por recuperar salario como por conservar el empleo. José, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José Seabra Serrate, entrando en detalle, ¿no?, en el impacto que tendrán las restricciones que se sumarán para enfrentar la segunda ola de coronavirus sobre la economía. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.